Empezar compartiendo la pantalla y quiero invitarles a que disfrutemos lo que el Señor en esta mañana nos tiene a través del libro de los Hebreos. Y en el capítulo 10, la Biblia nos dice lo siguiente. Así que, amados hermanos, el capítulo 11, del versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Bueno, mi querida familia, quisiera empezar preguntándote si tuviéramos que volver al tiempo de los sacrificios por nuestros pecados, por cada pecado, ¿cuántos animales tendrían que sacrificar? Por cada pecado tuyo, ¿cuántos animales tendrían que sacrificar? Pero no me a pensar de esta forma, quiero decirles que tengo por ahí un camal. Pero gracias a Dios ya no es necesario hacerlo. Ya no es necesario hacer sacrificios de animales para que nuestros pecados sean perdonados. Antes, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tenía que oficiarse este sacrificio por los pecados de la gente y del pueblo. Y había siempre mucha expectativa porque si el sacrificio no era aceptado, sabía el pueblo que les esperaba un año muy duro, muy fuerte, muy terrible, donde tal vez iba a haber problemas de cosechas, algún conflicto armado con otro pueblo o alguna situación que iba a quitar la paz. Para ellos esto era algo supremamente importante y donde ellos tenían mucho cuidado de hacer todo metódicamente y siempre con la mejor actitud y con mucha limpieza. Pero cuando vino Jesucristo como sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo. Él fue el sacrificio que se entregó a Dios para que nuestros pecados sean borrados para siempre. Y gracias a ese sacrificio ya no es necesario matar animales, ya no es necesario hacer sacrificios de carneros, de terneros o de otro tipo de animales, porque Él se sacrificó por nosotros. Y luego dice la Biblia que se sentó en un lugar de honor a la derecha del Señor. Desde allí, pues Él juzgará a todos aquellos que han creído o que no han creído en Él. Eso es lo que Hebreos, en su primera parte, la carta de Hebreos en el capítulo 10, nos habla. Y aún certifica a través del testimonio que da el Espíritu Santo cuando habla en el versículo 16, y este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Qué bonito saber que el Señor ya había pensado en este nuevo pacto a través del sacrificio de Jesús. Y había hablado de que en aquel día, cuando se cumpliera este nuevo pacto, cuando comenzara este nuevo pacto, Él iba a poner las leyes en nuestro corazón. Por eso, cuando vemos en los 10 mandamientos, las primeras tablas que le da Dios a Moisés fueron hechura de Dios. Cuando Moisés baja del Sinaí y se encuentra con que el pueblo se había
ido tras ídolos falsos, habían hecho dioses falsos. Moisés rompe estas tablas y esta vez Dios le pide que él ponga las tablas para él grabar sobre las tablas los mandamientos. Pero esta vez ya no se las dio Dios. Esta vez Moisés llevó las tablas, llevó las piedras y allí Dios las esculpió. Y esto lo que quiere decir es una figura de lo que el nuevo pacto iba a ser. Nosotros ponemos el corazón y Dios iba a escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Qué bonito saber que todo es una figura de lo que venía, de lo que Cristo iba a hacer en nuestras vidas a través de su sacrificio. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice la palabra, en esta versión que me parece muy, muy interesante, la versión Nueva Traducción Viviente. Pues la Biblia menciona que el Señor borró nuestros pecados para siempre, ya no hay pecados, lo que hiciste la semana pasada, lo que hicimos el año pasado, lo que hicimos hace 2 o 3 días, se lo hemos puesto delante del Señor, nuestros pecados han sido borrados, han sido perdonados de una vez y para siempre. Dios ya se olvidó, ya lo hiciste tú, ya te perdonaste, ya decidiste tomar tus pecados y dejarlos atrás y abrazar la nueva vida que Cristo te está entregando, porque a veces nosotros podemos vivir una vida como prisioneros en Cristo. Cuando digo como prisioneros en Cristo me refiero a que vivimos presos de una culpa, presos de algo que hemos hecho y no nos perdonamos. Cuando le pedimos perdón al Señor de corazón, Él nos limpia y nos perdona de una vez y para siempre. Dice la Biblia que Él ya no se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Imagínate si el Señor no cumpliera esto y llevara una cuenta de cada pecado que tuviéramos, de cada pensamiento, de cada pecado en práctica, en una actitud, o cada pecado de desobediencia que nosotros tengamos, hablo de actos, sería tal vez muchísimos los que tendríamos que, tal vez una biblioteca ahí en el cielo. Pero no es así. Dios nos perdonó y nos borró para siempre los pecados. Y por eso ya no hace falta hacer más sacrificios. Y en esta segunda parte del versículo, desde el versículo 19, hay algo maravilloso que quiero compartirte. Estudiando este pasaje, el Señor me mostraba. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por la causa de la sangre de Jesús, y por su muerte se abre un nuevo camino, el camino que da vida. Recordemos que en el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo en el templo, estaba dividido por un velo. Ese velo se rompió cuando Jesús murió en la cruz. Dice la Biblia que de una forma misteriosa, podríamos decirlo así, que sabemos que fue el Señor, se rompió desde arriba hacia abajo. Y es importante que recordemos que fue el orden, de arriba hacia abajo. Es decir, Dios rompe el velo para que ya no haya ninguna división entre Dios y el hombre, porque Jesucristo ahora es el camino que conduce al Padre. Y a través de Él tenemos ese camino libre, tenemos ese camino disponible y tenemos libre acceso al Señor. No hay otro camino, no hay otra forma de acceder a Dios. Solo Él pudo romper de una vez y para siempre el velo que nos impedía llegar al lugar santísimo. Pero también dice la Biblia que a partir de ese momento tenemos ya un acceso a ese lugar santísimo a través de ese gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Y podemos entrar en la presencia del Señor con plena confianza y sinceridad. Hace poco que estaba en la oficina de la iglesia, llegó mi esposa con los niños y Carla y Valentina nunca piden permiso, simplemente cogen y abren la puerta y entran. Y en su actitud de niños, pues bueno, ellos no saben si estoy ocupado o no, a ellos no les importa eso, porque para ellos simplemente es la oficina donde está papá. Y ellos no están pidiendo permiso, ni citas, ni nada por el estilo. Ellos abren la puerta y entran y papá, y me abrazan y me besan. Y me da mucha alegría eso. Pero entiendo también a la luz de ese acto de los niños, entiendo lo que tú y yo tenemos que hacer con Dios. Ir como niños ante nuestro Padre. Dejar a veces tanta formalidad y entender que su oficina siempre está abierta para ti y para mí. Su corazón está abierto para ti y para mí. Entremos cada día a la presencia del Señor con gozo, con la misma actitud de los niños, y démosles gracias a Él, porque Él nos ha aceptado como sus hijos y nos abraza como un Padre bueno. Pero también mira lo que dice la Biblia a continuación, y me parece fantástico, que además de entrar directamente, podemos llegar con confianza, con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura, agua que proviene de Él. Por eso,
cuando nosotros leemos el pasaje de la samaritana, y en aquel pasaje la samaritana estaba sacando agua con un cántaro de un pozo, pues dice la Biblia que Jesús le dice, dame agua a mí también. Y ella le dice, pero ¿cómo así tú me pides agua? Tú siendo judío. Y comienza a haber un diálogo entre ellos, y Jesús le dice, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías agua a mí, yo te daría un agua viva. Jesús es el agua viva que nos lava. Jesús es el agua viva que nos ha permitido restaurarnos para siempre de nuestros pecados, liberarnos de nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque el Señor, a través del autor de Hebreos, nos habla de mantenernos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Creo que es cuando más cristianos hay sobre la faz de la tierra. Este tiempo es cuando más gente se dice cristiana, pero también es cuando más gente titubea en su fe. Porque creo que se está cumpliendo lo que dice la Biblia acerca de mucha doblez de ánimo. Mucha gente hoy en día no se mantiene firme en la esperanza del Señor, en la esperanza que un día profesaron, en la esperanza que algún día afirmaron. No se mantienen firmes, sino que cuando vienen las tribulaciones, las pruebas, se echan para atrás. Los cristianos del primer siglo sufrieron muchas más cosas que las que nosotros podemos sufrir. Quiero decirte que tal vez nosotros tengamos que afrontar enfermedades, tal vez nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos que afrontar, qué sé yo, ideologías contrarias a la Biblia que se quieren formalizar y que se quieran adoptar dentro de estatutos gubernamentales o mandatos presidenciales o municipales, etc. Pero tú y yo no tenemos que sufrir lo que sufrió la iglesia el primero, segundo y tercer siglo, la persecución, la matanza. No tenemos que sufrir el ver a nuestros familiares ser torturados para que renuncien a Cristo. No tenemos que sufrir eso. Sin embargo, el cristiano hoy en día titubea en su fe cuando Dios no le cumple sus caprichos, cuando en su vida las cosas no están saliendo como hubiera querido, cuando los sueños no se cumplen. Muchos titubean en su fe y se van de la presencia de Dios, se van de la iglesia, se van resentidos. Y lo que dice el autor de Romanos es mantengámonos firmes, a pesar de las cosas que vengan en tu vida. Quiero decirte de parte del Señor, no titubees, no te desanimes. Tarde o temprano verás la gloria de Dios. Tarde o temprano verás que el Señor sale en tu defensa. Y aquí te quiero contar una historia que hace tiempo me la contaron, me pareció tan hermosa, cuando habla de un príncipe que era un hombre muy orgulloso de sí mismo, y era un hombre pues, que tenía un gran ejército, un gran imperio, y le regalan un anillo muy hermoso, pero estaba en blanco y él decidió poner una leyenda y le pide a muchas personas que estaban alrededor de él que les dé una idea de cuál podría ser la leyenda que graban en ese anillo. Y un anciano muy sabio, muy amigo de su padre y también de este joven rey, le pide que le permita grabar una leyenda en ese anillo, pero que no la lea hasta que sea necesario. Como el joven rey, le tenía tanta confianza, aceptó, y el viejo sabio graba una leyenda y el joven rey no la lee, con la condición de que lo haría solo cuando fuera necesario, cuando tuviera su vida en un grave riesgo, en un grave peligro. Llegó un día en donde un ejército invasor ocupa el territorio de este gran rey. A este joven rey le tocó salir huyendo para poder preservar su vida, y perdió su imperio, perdió su ejército, perdió su riqueza, perdió todo. Logró escapar con vida y estaba solo, y decidió tomar una decisión: tirarse por un abismo. No tenía más por qué vivir, no tenía nada, absolutamente nada de lo que él había estado acostumbrado. Así que se acerca al abismo, mira abajo el peñasco, mira las rocas y decide: es tiempo de acabar con mi vida. Pero se acuerda que había llegado a un momento crítico de su vida, y se acuerda lo que el anciano le había dicho, que cuando llegara ese momento leyera lo que había grabado en ese anillo. Y en ese momento mira su mano, saca su anillo y lee una leyenda que dice: recuerda que esto también va a pasar, esto también pasará. Esa era la leyenda. Y en ese momento toma fuerzas, toma valor y decide no tirarse por el abismo, comienza a escapar y comienza a reclutar nuevamente a un ejército, nuevamente comienza a estructurar un plan de gobierno con ese ejército, invade a aquellos que lo habían invadido, perdóname la redundancia, conquista nuevamente su territorio y otra vez recupera su reino, otra vez recupera su riqueza. Y en medio de la alegría del pueblo y de una fiesta grande que habían hecho, se acerca aquel anciano que todavía estaba con vida y le dice: gran rey,
leíste la leyenda, ¿verdad? Y el joven le dijo, sí, gracias, pero creo que es tiempo de que la vuelvas a leer, porque aún esta fiesta y esta alegría también va a pasar. Así como los momentos difíciles pasan, querida familia, los momentos felices también pasan. Todo pasa en esta vida. Como dice Eclesiastés, todo es vanidad. Por eso disfrutemos el aquí y el ahora, porque todo va a pasar. Y a eso se refiere en la última parte del versículo. Bueno, el versículo 24 dice, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, y puse entre paréntesis costumbre, porque en la versión Reina Valera del 60 dice como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es tu costumbre con respecto al congregarte? ¿Eres de los que un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no, o de pronto me toca trabajar, este domingo tengo salida con la familia? ¿Cuál es tu costumbre con respecto al congregarte? La Biblia nos insta a algo, a no dejar de congregarnos, que quitemos esa mala costumbre de congregarnos a veces cuando podemos. No, Dios nos ha dado la oportunidad y la bendición de congregarnos. Animémonos unos a otros. Dice la Biblia a continuación, anima a unos a otros. Aún aquellos que tienen esa mala costumbre de congregarse a veces, motívalos, anímalos, dile, recuerda que el día del Señor es importante que lo vayamos a buscar, que vayamos a su casa, que vayamos con el corazón siempre lleno de gozo a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero la última parte es la que te invito a que la tengas en cuenta, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hoy más que nunca, donde vemos tantas cosas que están ocurriendo que nos certifican que las señales se están dando, las señales antes del fin. Yo quiero invitarte que en este tiempo, con muchas más ganas, con mucha más razón, con mucho mejor ánimo, con muchas más ganas, te congregues y animes a otros a que lo hagan. Que cada día, cada domingo o cada día que tengas la congregación, ya sea que estés en otro movimiento o ministerio, sea la oportunidad para animarte y para animar a otros, para llevar a otros a disfrutar de la presencia del Señor. Y sobre todo, recuerda que ese día se acerca. Qué bueno que el Señor nos sorprenda haciendo su voluntad y cumpliendo su mandato, que está escrito en Mateo 28, 18 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo quiero invitarte que en esta mañana busquemos al Señor y le digamos gracias porque tú te ofreciste como un sacrificio perfecto por mí. Y no quiero que ese sacrificio quede sin que la gente lo conozca. Que cada persona en mi entorno conozca que tú diste tu vida por todos nosotros. Vamos a orar. Yo quiero